El diletante, la antigüedad y la actualidad, la vida y la muerte, la riqueza y la pobreza, lo público y lo íntimo, la poesía y el mal humor. El diletante palpita todo lo humano y lo divino. Buenas noches, es hora que nosotros, este programa El Diletante, levante sus banderas. En este caso, hoy vamos a hacer un programa levantando banderas rojas y banderas moradas también de la República Española. Hoy va a ser un programa muy difícil porque estamos muy emocionados por el tema, hemos recopilado muchísimo material y ya de por sí vamos a anunciar que es el programa 1 de la Guerra Civil Española, porque vamos a tener que hacerlo en 2 programas. Y como decíamos, estábamos emocionados porque este hecho de la Guerra Civil Española del año 36 al 39 es un hecho que nos emociona, todos los ejemplos de heroísmo de la clase obrera, el campesinado y de los españoles que supieron luchar por la libertad y fueron derrotados. Para no demorar más el tema, quisiera saludar a mis compañeros de diletancia, en primer lugar a Gabriela Lescano y a Eduardo Gómez, compañero inseparable en esta milicia de charlatanear todos los jueves a la noche. Gabriela. Muy buenas noches, Marcelo, buenas noches a todos. Una emisión más del Diletante y bueno, como siempre vamos a estar hasta las 0 horas, ¿sí? Acompañándolos. Saben que se pueden comunicar al teléfono 4912-6666 o al 4911-0657. Gómez. Bueno, querido Claro, buenas noches. Le quería agregar que me parece que el programa tiene que ser hecho en 2 programas, en realidad, sí. No solo por la cantidad de material acumulado. Venimos medio desordenados, es tanto el material que no sabemos cómo nos va a salir hoy. Pero yo creo que también tiene que tener 2 programas para dar la oportunidad, porque la Guerra Civil Española nos toca tan de cerca, es tan actual además, y hay tantos españoles y tanta gente que ha estado de una u otra forma involucrada con la Guerra Civil, que eso nos va a permitir también que los oyentes, si alguno queda, puedan participar, hagan llegar sus opiniones, inclusive nos planteen el debate, las críticas, que nosotros sabremos afrontar ese debate con la extraordinaria debilidad que nos caracteriza, pero también con el coraje no exento a veces de cierta petulancia que da la ignorancia. Petulante que da la ignorancia, efectivamente. Así ya de por sí vamos a entrar en esta polémica perdiendo, ¿no? Como somos nosotros de inconsistentes, pero es un programa, Gómez, hay que reconocerlo, que hay mucha pasión. El miedo que tenemos de este programa, que es tanta la pasión, que va a salir un poco desordenado, es mucho el material, pero para ir entrando en tema... Espero que sigamos siendo amigos después de este programa. La amistad, usted sabe que está por encima de... Me parece que nuestra amistad está aprobada, porque yo le dije iletrado, le dije... Y sin embargo vio que la sangre no ha corrido, pero hoy ha corrido el ausente hoy con aviso, sí. Peña también ha recibido puya de todos lados, y sin embargo seguimos siendo amigos. Un conocimiento, más que una amistad, pero bueno, nos toleramos. Para ir metiéndonos en tema queremos decir que la Guerra Civil Española quizá fue uno de los hechos fundamentales del siglo XX, es la antesala, el prólogo a la Segunda Guerra Mundial. En la Guerra Civil Española participan absolutamente todas las potencias y todos los protagonistas que luego van a dar a protagonizar esa gran carnicería humana que fue la Segunda Guerra Mundial, y la Guerra Civil Española, con todo el heroísmo y toda su dramaticidad, también fue un hecho muy sangriento. Debemos decir que murieron 1,5 millones de españoles, hubo 350.000 españoles exilados, desterrados, vamos a dar nombres ilustres, muchos en la Argentina. Vamos a decir también que España era un país muy, pero muy pobre, mucho más pobre que la Argentina, y lleno de contradicciones, y ahí en ese país pobre, atrasado, lleno de analfabetos, con una gran influencia de la Iglesia Católica
política que dominaba todos los aspectos de la vida cotidiana, se va a desarrollar una de las historias más trágicas del siglo XX y que va a influir en la historia del siglo XX en el sentido de que si hubiese vencido la República, esto se llama en lógica contrafácticos, es decir, aventurar una hipótesis que no se dio en la historia, si hubiese vencido en la República en esa guerra, muy otro hubiese sido el cantar de la Segunda Guerra Mundial y la historia del siglo XX. En esa instancia decisiva de Madrid, de Barcelona, de Asturias, de Aragón, del año 36 al 39, se va a decidir parte de nuestra historia, de nuestros recuerdos infantiles. Y bueno, queremos ponernos en tema y vamos a escuchar, hoy esta noche advierto, vamos a escuchar todos temas del cancionero de la Guerra Civil Española, que es hermosísimo y muy frondoso. Lo vamos a escuchar en versiones semi-originales, pero también en versiones actuales que hicieron los grupos punk y anarquistas de España. Lo vamos a ir escuchando. Por ejemplo, esto. La brutal sublevación del ejército se estrella contra los pechos desnudos de las masas. Contenidos los militares cobardes, el pueblo, cogiendo las armas a su alcance, se desborda y generosamente ofrece su vida en defensa de un ideal, la libertad. La revolución provocada por el fascismo llega a las mismas puertas de la cárcel y libra a los que gemían en sus celdas. Estos edificios que pertenecían antes a grandes entidades capitalistas, que tenían nombres tontosos con los que se disimulaba su verdadero significado, pertenecen ahora a las distintas organizaciones que representan al proletariado barcelonés. Sobre las ruinas de la burocracia se alza la labor febril de los sindicatos obreros. La CNT y la PAI, vanguardia en este vasto movimiento, junto con otros organismos sobre los representantes del poder oficial, organizan, encauzan y articulan la vida social, racionando la ciudad desde los mismos centros en que la alta burguesía y el capitalismo faccioso tramaban sus complots de miseria y de hambre contra el pueblo productor, contra el proletariado que ha roto definitivamente sus cadenas, precisamente cuando el fascismo pretendía añadirle unos eslabones más. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama al deber. El bien más preciado es la libertad, luchemos por ella con fe y con valor, hasta la bandera revolucionaria que lleva al pueblo a la emancipación, hasta la bandera revolucionaria que lleva al pueblo a la emancipación. En que el pueblo griego va a la batalla, hay que verlo cada reacción, a las barricadas, por el triunfo de la confederación, a las barricadas, por el triunfo de la confederación. Esto que estamos escuchando, que nos pone en tema estos grupos punk que versionan viejos cancioneros de la Guerra Civil Española, nos sirve de introducción para plantear una pequeña cronología de ubicación de lo que fue, lo que se va a desarrollar en España. Quisiéramos arrancar desde la crisis española. Como dijimos, era un país muy pobre, pero era un país que tenía resabios imperialistas. No hay que olvidar que España fue la primera potencia imperial de la historia, ya después del descubrimiento de América, en el siglo XVI, pero en el año 98, en la guerra contra Estados Unidos, España pierde vergonzosamente, una guerra que fue una comedia de errores para los españoles, pierde la última perla de la corona, que fue Cuba, y Filipinas, junto con otras colonias que le quedaban en el Pacífico. A partir de ahí ya la crisis española se desencadena de una manera brutal, queda un país, como dijimos, extremadamente pobre, con unas industrias muy débiles.
las tierras estaban dominadas, eran bastante improductivas por los latifundios en el sur, en la zona de Andalucía y en la zona de Valencia, Extremadura. Ahí era una zona dominada por latifundios. Interrúmpame cuando quiera, Gómez, ¿eh? Va a ser muy desordenada esta cronología, pero creo que necesaria. Y en el norte, las tierras, al contrario, estaban repartidas en minifundios ancestrales, familias que se iban dividiendo en hijos y en pequeñas parcelas de tierra. Eran improductivas, tan improductivas en el norte como en el sur. Prácticamente no solo España no exportaba nada del campo, sino que tenía que importar para poder alimentarse, y era también un país con una monarquía totalmente holgazana e inservible, que ya se había transformado en un peso para toda la sociedad. Era un estado totalmente ganado por la ineficiencia, no al sentido que le dicen los liberales, sino que no servía ni para educar, ni para curar, ni mucho menos para dar posibilidades de producción para la burguesía. Es decir, España no se destacaba por nada, era un país con el 60% de la población analfabeta, pero con muchas iglesias. La iglesia era el vocero ideológico del Estado español, mucho más fuerte que la monarquía misma. Era también de una presencia cotidiana en España a través de los colegios, las iglesias, las tierras. Era uno de los grandes terratenientes españoles, la iglesia. Esto lo contamos porque va a ser después uno de los desencadenantes de la guerra, el odio que hay hacia las masas, hacia todo lo que sea clerical, que va a dar origen a y el odio de todo lo clerical hacia lo que sea obrero, hacia lo que sea, y de formas democráticas. La Iglesia de España era fundamentalmente mucho más de derecha, si se puede decir, que otras iglesias. Unos militares inservibles que habían perdido no solo la guerra de la colonia, sino que luego en una guerra colonial de Marruecos, que era el norte de África, que era de las pocas colonias que le quedaban, también pierden la guerra acá en complot con Alfonso XIII, que hace el rey, que hace un negocio y prácticamente manda al muere a las tropas españolas. O sea, unos militares inservibles, como en muchas partes del mundo, que no habían ganado una sola guerra, pero que se comían casi el 30% del presupuesto. Las tierras, dijimos, estaban dominadas por los señoritos, es decir, gente holgazana que pintaba muy bien el gran poeta Antonio Machado en esas poesías como la España efímera, el pasado efímero, y estalla, como dijimos, en la último estentor de la monarquía, esta lucha en Marruecos que pierden, se desencadena una gran crisis, y el propio rey Alfonso XIII busca la salida de un golpe de Estado. Es ahí cuando en el año 23 asume Miguel Primo de Rivera, un fascista, un antecedente del fascismo, era coetáneo al ascenso de Mussolini. Sí, admirador de Mussolini. Y inspirador de Mussolini en muchas cosas. Dictadura de Primo de Rivera es muy importante porque va a ser el momento en que se forma la gran oposición, empieza a cobrar fuerza la idea de una república en serio, es decir, donde la gente no hubiera fraude. Hasta ese momento las elecciones estaban dominadas por lo que se llamaba el caciquismo, lo que nosotros conocemos el clientelismo. Sí. No ha cambiado mucho en eso. Era en ese momento tan grande, claro, el desprestigio de la monarquía, que había quedado pegada al golpe y a la dictadura de Primo de Rivera durante los 7 años que esta duró, que en realidad en el 30... cuando cae Primo de Rivera, no hay nadie que defienda la monarquía. Qué paradoja, ¿no? Que en el 30 nadie defendiera la monarquía y hoy... Eso es lo que explica por qué en España la derecha va a estar siempre representada por el clero y por los militares, no por la monarquía. Es decir, sí, hasta la propia derecha sentía vergüenza de esa monarquía borbónica que acumuló en cientos de años de historia muchos bobos, muchos idiotas. ¿Se acuerda que los Austria, los Borbones tenían récord de estúpidos? Sí, en realidad promonárquicos en ese momento quedaban los carlistas,
que no eran alfonsinianos, Los digamos, requeté, los requeté que se ubicaban en Navarra. Y que eran profundamente católicos de ultraderecha. Y había un sector tradicionalista, nostálgico, que se lo llama accidentalistas, que tenían la política del accidentalismo, que consistía esencialmente en que lo esencial de su política era la defensa de la Iglesia, ¿no? De los valores de la Iglesia. Y de los intereses económicos de la Iglesia, pero que había un sector, que era el de Calvo Sotelo, que tenía cierta interés en la vuelta de Alfonso, pero tampoco lo expresaba con mucha convicción. De todas maneras, Primo de Rivera era el dictador que impone a Alfonso, y es una política a sangre y fuego contra la clase obrera que ya se había manifestado en la Semana Roja de Barcelona en 1909, una gran masacre obrera, coetánea también con la huelga de inquilinos y todas las que relatamos acá nosotros. El movimiento obrero, es hora que lo digamos antes de pasar a otro tema musical, el movimiento obrero español era un movimiento que empieza a ser muy activo a principios de siglo, fundamentalmente dirigido por la UGT, una central socialista del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, fundado por Pablo de la Iglesia a fines del siglo XIX, que tenía posturas que hoy llamaríamos reformistas, pero claramente progresistas, opuestas a la explotación y a la represión de Primo de Rivera, y de los anarquistas, que eran los grupos anarcosindicalistas. Ellos se van a manifestar siempre enemigos de la política y del poder, pero eran profundamente violentos. Ya vamos a hablar de algunos personajes enhiestos de los anarquistas. Y de ciertos cambios en su política posterior, ¿no? Y que nos ubican a una clase obrera muy luchadora, a pesar de no tener gran concentración industrial, sobre todo la parte minera de Asturias, en Barcelona, en Madrid y en la zona de Valencia. Acompañado a esto con levantamientos constantes de los campesinos más pobres de Andalucía, la zona de Valencia y de Aragón. Escuchemos música. Escuchábamos Coplas de la Defensa de Madrid, también conocida como Puente de los Franceses, por el Coro Popular de Jabalón. Recordamos las líneas telefónicas para que se puedan comunicar al 4912-6666 o al 4911-0657. Esto de que se reían de las bombas los campesinos y los obreros españoles no es una broma. El gobierno de Miguel Primo de Rivera, que no es otro que el padre del fundador de José Antonio, del fundador de la Falange, uno de los ideólogos de la derecha asesina española,
constantemente manda represiones y excursiones militares para matar campesinos o reventar huelgas, y constantemente la clase obrera levanta su cabeza. Esta dictadura de Primo Rivera del 23 al 30 fue de mano dura, muy violenta, pero no pudo dominar la rebeldía de los trabajadores del campo y de la ciudad español, llegando hacia su desgaste, no cumpliendo con las promesas que había hecho de darle de comer a los españoles y poner mano militar y en caja a todos los subversivos y reimplantar el poder de la Iglesia y la corona. Tan es así que entra en un gran desprestigio y tiene que renunciar. El rey intenta hacer otro golpe de Estado, pero fracasa por un levantamiento popular muy leve, prácticamente unas horas en Madrid, una manifestación ciudadana hace ver que iba a ir al fracaso, y entonces instala un gobierno del Niceto Alcalá Zamora, que era un monárquico convertido en republicano, que prometiendo la república y votos y democracia, se gana el favor de cierto sector de la burguesía española, pero muy débil. No tenía el apoyo ya de la gran burguesía económica, y entonces prácticamente el único programa que pasa a tener Alcalá Zamora es dar elecciones. En el año 31, concretamente el 14 de abril de 1931, se realizan unas elecciones municipales en toda España, donde la izquierda, es decir, los socialistas unidos a los republicanos y al Partido Comunista, que era naciente y muy pequeño en ese momento, arrasan las elecciones. Es sorpresivamente que andan en las primeras. No es que saquen más votos que la derecha, prácticamente terminan empatados, pero ganan en todas las grandes ciudades. Sí. Y la derecha gana en el campo. Esto hace que inmediatamente, esa misma noche, se crea una crisis institucional, donde el rey Alfonso XIII ni siquiera abdica, es decir, el trono, sino que se va. Y se cae la monarquía. Por eso el día de la República Española es el 14 de abril de 1931, que lo debemos recordar. Hay una canción de Serrat, discúlpeme, me viene a la memoria. ¿Cuál? La muchacha típica, una muchacha promonárquica muy rara, una cheta, digamos, de Madrid, no de Barcelona, donde dice irónicamente Serrat: los memoriosos se acordarán, y cada 14 de abril se le derraman 2 lágrimas, puestos los ojos y el ánima hacia las playas de Estoril. Esta muchacha llora porque piensa que ahí empiezan las grandes desgracias españolas, y no es así. Empezaron mucho antes con la miseria. Esta república encabezada por Niceto Alcalá Zamora, que era, como dije, un monárquico reestructurado, con ciertas caretas, es una democracia muy débil que promete la democracia directa, sin caciquismo, y el único rol importante que sabemos que cumple, vamos a ir acelerando, es el llamado a una asamblea constituyente que se plantea, que es muy pretenciosa como todas las constituyentes, donde se plantea, por ejemplo, un hecho revolucionario, y que aquí empieza la Gran Guerra: la separación de la Iglesia del Estado. Claro, porque, usted plantea el problema de que en realidad este gobierno es un gobierno débil, pero es un gobierno débil que se enfrenta a problemas terribles. Por lo menos 4 me parece que son los que cruzan todo el drama de la República Española, 4 problemas que van desencadenando una serie de conflictos terribles. Un problema es el problema, como usted dijo, de la Iglesia, porque en realidad es cierto el odio que había hacia los curas, hacia la institución eclesiástica, pero también es cierto que la mitad de España era de ir a misa, de andar de vivir adentro de la Iglesia. Era el cable ideológico que tenían hacia el pasado, era la Iglesia, no eran los partidos políticos. Entonces, aunque después se va a ir armando una derecha poderosa. Después se arma una derecha poderosa, católica. Ese es un problema. El otro problema que enfrenta la República es el problema, la cuestión agraria, que eso es lo que usted señalaba antes, que es un problema terrible también, muy, muy, muy profundo. Bueno, acá y muy le voy a decir lo principal. También esa Asamblea Constituyente decreta una reforma agraria que plantea la expropiación con pago.
de las tierras a los señoritos, a los grandes terratenientes que tenían título de nobleza, eran marqueses, sí. Todavía lo siguen siendo. Lean la revista Hola, que es un resabio de la vieja España, sí, para ver el marqués, el duque y el conde. Y esta es muy simpático, es trágico en realidad, porque esto nunca se lleva a cabo por una razón, esta reforma agraria. Porque como el Estado español estaba fundido, carecía de dinero para pagar las indemnizaciones. Entonces, cuando los campesinos reclamaban que se cumpla la Constitución, le decían, estamos de acuerdo, pero no tenemos plata para pagarle a los señoritos. Entonces, esto quedó más que nada en el papel. Estos son digamos, el avance de la Declaración de la República, sí, se traduce en las buenas intenciones. Sí, hay un tercer problema que también avanza, que es, no digo tercero por menos importante, ¿no? Porque también es muy importante, que es el problema de las autonomías. Así es. El problema de Cataluña y el problema del País Vasco. Y hay un cuarto problema, siempre, en realidad son más de 4, pero digo los centrales que ocasionan los disensos y las crisis más profundas, que es el problema del ejército, que es otro problema que encara la República, y que le cuesta también. Que eran unos zánganos, pero eran numerosísimos. Historia de 3 amigos de la dulce libertad. Se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel, no fue por casualidad. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, 3 hojas de trébol negro contra el viento del poder. Siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad, se cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá, y temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, 3 palas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, 3 palas negras de plomo apuntando hacia el poder. Escuchábamos Historia de 3 amigos por Chicho Sánchez Ferlosio. Este Chicho Sánchez Ferlosio, que lo vamos a ir escuchando en este programa, es una leyenda del cancionero español. Era un cantante clandestino de los años 50, principios de los 60, muchas veces preso y perseguido, cantó mucho en Francia, y tenía un hermano que estuvo preso muchísimos años, que era comunista, que era un dirigente también muy reconocido. Lo vamos a ir escuchando, y habla de 3 anarquistas que vamos a tocar más adelante. Buenaventura Durruti, un héroe, ese tendríamos que haberlo tratado en el programa de la valentía, Joaquín Ascaso y García Oliver, que usted quería decir algo sobre los anarquistas. No, yo después lo vamos a tomar tocar, como... Sí, vamos a contar la historia de Durruti y de cada uno de ellos. Y de cada uno de ellos. Y el problema de los anarquistas. No, ahora señalar que otro de los problemas de esta república, el ataque de la derecha que presionando para que dé marcha atrás en su intento de tímidas reformas, digamos, pero que
mirando la España de esa época. No, nomás ya la declaración de separación de la Iglesia del Estado pusieron el grito. No, y el tema de la reforma agraria, aunque después no se cumpliera, inclusive después cuando se cumple mal, porque termina siendo todo un desastre. Pero es toda una declaración de principios. Sí, se estaba declarando la guerra. Y las declaraciones de hazaña que surge después de la ruptura de Alcalá Zamora y Miguel Maura. Sí. Miguel Maura... El abuelo de Jorge Semprún. Sí, el abuelo español, hoy de derecha. Hoy le salió el Maura, Semprún, de la sangre. Vamos a hablar de Semprún. Estos dos rompen porque se produce el hecho de la quema de iglesias. Es decir, la República se ve desbordada por izquierda y por derecha, y es un gobierno centrista que no atina a responder a ninguno de los dos bandos. Efectivamente, esta República, que es muy débil, es hackeada por ambos lados, y sobre todo por la insurgencia campesina comandada por los anarquistas, que empieza a tomar tierras. Hay grandes batallas sangrientas, es decir, en una democracia media rara porque se mataban y se reprimía al pueblo, sobre todo el ejército por sí solo, casi sin necesitar órdenes de nadie, el ejército iba y mataba. Y aparte, en el año 33, debido a esta debilidad, se crea la SEDA, es decir, la Confederación Española de Derechas Autónomas. Se junta toda la derecha, la izquierda se dividen los socialistas y los republicanos, y ganan las elecciones. Ahí se instala un gobierno, lo que se llamó el Bienio Negro, del 33 al 35, 36, de Gil Robles, un gobierno también sangriento, y que va a vivir, por eso... Alejandro Lerroux, el radical lo ponen como sí, perdón. No, como dice la persona que vamos a presentar ahora, Lerroux, subió al poder prometiendo que iba a hacer a todas las monjas madres, y después terminó gobernando para la derecha, porque sucede, permítame la introducción esta que merece. Era un viejo republicano, ¿eh? Así es, pero totalmente traidor de los ideales, se pasa a la derecha, comanda las represiones más sangrientas, y en el 34 se da un hecho ya terrible, quizá el más famoso, que fue la Revolución de Asturias. Allá por febrero del 34 se levantan las masas asturianas, hasta julio, reclamando la revolución social. No es que pedían el cambio, no, ellos querían hacer el socialismo, implantar una dictadura del proletariado. Los compañeros socialistas. Efectivamente fue un mal cálculo del PSOE y de los anarquistas. Esta revolución es criminalmente reprimida. Hay 3.500 muertos y más de 30.000 detenidos, algunos por años. Y la que vamos a presentar ahora es un testimonio que tuvimos... Igual, ¿me permite antes de escuchar a esta extraordinaria compañera? No, digo por la revolución del 34. Muchos historiadores y apologistas del régimen franquista dicen que la revolución del 34 es lo que provoca la reacción de la derecha, y que ese error garrafal de los socialistas y los anarquistas el que abre el camino a que la derecha se vuelque a una salida golpista. Pero en el año 33, permítame, es una pequeña, son 4 renglones de un discurso que Gil Robles hace a sus camaradas y dice: necesitamos todo el poder, y eso es precisamente lo que exige. Gil Robles era el líder de la SEDA. El líder de la SEDA, de la derecha católica. Para nosotros la democracia no es un fin, sino un medio para la conquista de un nuevo Estado. Cuando llegue la hora, o el Parlamento dice que sí, o lo hacemos desaparecer. Justamente la consigna de la SEDA, de Gil Robles, para ganar las elecciones del 33, porque como la derecha no quería votar, porque había perdido, creían que iba a perder otra vez, se planteaba todo, apostaba todas sus fichas a un golpe militar sangriento. Él convence a la derecha diciendo: votemos para no votar nunca más. Es decir, es lo que está expresando ahí. Esa era la consigna electoral de Gil Robles. Pero ahora nosotros vamos a escuchar un testimonio de una joven y guapa señora de 93 años, doña Celina Asenjo Fuello, doña, se va a enojar si no digo bien su nombre, Celina con S, se enoja mucho si se le escriben con C,
una militante veterana de luchas socialistas. Nació en 1910, el 23 de junio de 1910. Es una mujer con la cual Gómez pasamos una tarde inolvidable cuando nos contó sus anécdotas. Y queremos pasar una parte, en el próximo programa vamos a seguir escuchando a doña Celina, una luchadora valiente, lúcida, y ustedes van a ver qué fuerza tiene, que nos cuente una anécdota, su primer recuerdo político en Asturias. Hay falta decir lo más importante, doña Celina era socialista, hija de mineros asturianos, de Samas de Langreo, y van a ver dos cosas. Una, lo que decíamos antes, la influencia terrible de la Iglesia, y otra, el ejemplo de la cultura obrera que existía en esa familia, que existía en la clase obrera española y que existía en muchas clases obreras del mundo. Escuchemos a doña Celina. Padre fue el fundador del Partido Socialista, uno de los fundadores del Partido Socialista del pueblo donde vivía. Y en mi casa... ¿Que su pueblo era? Sama de Langreo. Y en mi casa se hablaba siempre del socialismo. Venían todos los periódicos prohibidos, clandestinos, se los mandaban a mi padre, y nos sentábamos a comer y comíamos socialismo y cenábamos socialismo y desayunábamos socialismo. No hay más que socialismo en aquella casa. Y... ¿Su padre que era campesino? No, era minero. Minero, claro, sí, en la zona minera. Y cuando fuimos creciendo, que tuvimos que ir a la escuela, ya llevábamos las ideas en la cabeza, ¿no? Pero mi madre nos llevó a las escuelas municipales que había, que no se pagaban. Y a mí me echaron de 2 escuelas. ¿Y por qué le echaron? Porque resulta que cuando llegaba la hora de hacer la primera comunión, mandaba una cartita a mi padre diciendo que yo ya estaba en edad de hacer la primera comunión, por tanto tenía que empezar el catecismo, todas esas macanas. Y claro, mi padre decía que no. Yo de una que fue la última, me acuerdo que fui a la escuela y estuve como 3 o 4 meses en la escuela. Y un día, pues la maestra me da una carta para mi padre. Yo no sabía lo que era. Yo llevaba la carta con un miedo, creyendo que era que me había portado mal. Y era una carta donde le decía que yo tenía que hacer la primera comunión porque se me iba a pasar la edad en que ellos hacían que todas las chicas que estaban en la escuela hicieran la primera comunión. Y entonces mi padre contestó diciendo que yo era muy chica, no sabía pensar todavía, que cuando fuera más grande y supiera pensar, que yo elegiría cuál era el camino que tenía que seguir. Me dio la cartita y yo marcho y doy la carta a la maestra. Y fui por la mañana, porque íbamos a la mañana, de 9 a 12 y de 2 a 5. Fui a la mañana y no me dijeron nada. Pero cuando llegué a la tarde estaba la celadora en la puerta. Y empezaron a entrar chicas. Yo estaba en la cola. Y cuando llegaba yo, me decía, tú no. Yo quedaba esperando. Volvían a pasar y yo quería entrar. Tú no. Y no me dejó pasar. Entonces yo cuando vi que era la última y no me dejaba pasar, le dije, ¿por qué? ¿Por qué no me deja pasar? Y me dijo, porque los hijos de los ateos no se pueden educar con los hijos de los católicos. Empecé a patalear y llevaba una bolsita que nos mandaba siempre mi madre, con una onza de chocolate y un trozo de pan para merendar. Y empecé a dar saltos y a patalear y a tirar la bolsa y a llorar desesperadamente. Y vino una señora y me dijo, que no la olvidé nunca, y le tenía un aprecio a esa señora,
y me dijo, ¿qué te pasa? Y me dice la celadora, llora porque no la dejo entrar. Dice, ¿y por qué no la deja entrar? Dice, porque su padre es ateo. Y le dijo, la mujer esa le dijo, escuche, pero estas cosas no tenía que decirlas a la chica, tenía que ver llamar a su padre y hablar con él. Y bueno, déjame que tengo mucho que hacer. Y la señora me agarró de la mano y yo llorando con una desesperada y me llevó hasta casa. Me dejó en la puerta de casa porque ella seguía. Y cuando entré llorando de aquella manera, mi madre me dice, ¿qué te pasa? Que no me dejaron entrar en la escuela. Y mi padre recién salía de la mina y estaba leyendo El Socialista, no me olvido, en la mesa. Y dice, ¿qué pasó? Mi madre le dijo, lo de siempre. Así, lo de siempre. Bueno, y digo que la maestra no me dejó entrar en la escuela. ¿Y por qué no te dejó? ¿Te portaste mal? Digo, no me dejó porque dijo que los hijos de los socialistas, no sé qué más me dijo de los ateos, porque yo estaba tan... pero que no podíamos entrar con los católicos. Entonces mi padre me agarró y me sentó en una rodilla. Y me dijo, no llores, me dio un caramelo, cosa que mi padre no hacía, porque no era de esos que acarician los hijos, no. Y me dio un caramelo y me dijo, mira, no llores, mañana te va a llevar tu madre a una escuela donde no te van a echar, porque no les gusta como piensa tu padre. Ah, sí, yo decía, pero ¿y mis amigas? Dice, ya vas a tener unas amigas que van a ser tan buenas como las que dejaste. Pero yo seguía llorando. Y en medio del llanto le dije, padre, ¿qué es ser ateo? Y me dijo, ¿qué soy yo para ti? Y yo dije, lo mejor del mundo, porque lo quería mucho. Y dice, bueno, pues lo mejor del mundo es ser ateo. Digo, sí, pero si es lo mejor del mundo, ¿por qué la maestra no me dejó entrar? Dice, mira, eres muy chica. Si yo te explico, no me vas a entender. Cuando seas un poco más grande, te prometo que te voy a explicar lo que es ser ateo. Y bueno, doña Celina no necesitó después la explicación de su padre para hacerse ateo, ese minero socialista, sino que se hizo atea sola y se hizo socialista y luchadora, y vamos a seguir escuchando sus testimonios. Ya llegó el primer recuerdo, Martín Troncoso, nuestro operador, nos recordó que el abuelo de él también es una de las víctimas de la Guerra Civil Española. Joaquín Solano se llama el abuelo, tiene 90 años y es un escapado de Ceuta y Melilla, que eran las colonias africanas donde actuaba Franco, justamente el asesino Franco, que son un poco el incidente que va a despertar la guerra civil, digamos que va a declarar la guerra. Pero hay un tema que usted le va a repiquetear en el corazón, que lo vamos a escuchar ahora por un grupo punk. ¡Viva la 15ª Brigada! ¡Viva la 15ª Brigada! ¡Que se ha cubierto de gloria! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¡Que se ha cubierto de gloria! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Luchamos contra los curas. Luchamos contra los curas. Legionarios y fascistas, ay, Carmela.
por el último que cierre. Muy bien. Por más sangre, represión y muerte que hizo el gobierno del Bienio Negro, de Lerroux y Carlos Sotelo, no pudo detener la agitación obrera y campesina, y se llega al año 1936 con las elecciones generales que se van a celebrar el 16 de febrero de ese año, donde se había formado ya el Frente Popular, que era la unidad entre los socialistas, republicanos, comunistas y también algunos anarquistas que habían dejado su vieja posición de principio de no participar en las elecciones. El Frente Popular triunfa y esto ya desencadena el posicionamiento de las dos grandes fuerzas de España, es decir, la izquierda y la derecha franquista. Que discúlpeme, claro, muy polarizada, porque le doy algunos datos, le agrego, mejor dicho. El resultado de esas elecciones fueron 4,5 millones de votos para la derecha y 4.300.000 votos para el Frente Popular, es decir, en cantidad de votos ganó la derecha. Lo que pasa es que por la ley electoral que favorecía las coaliciones y los centros urbanos donde la izquierda era más fuerte, la diferencia es notable en la cantidad de diputados, porque termina habiendo 227 diputados de izquierda y 131 de derecha, es decir, casi el doble, ¿no? Sí, bueno, pero este era el llamado, el toque de campana, el toque arrebato que se hacía para la gran confrontación que se avecinaba. Ya directamente la izquierda empezó a pregonar la revolución social al amparo de las tomas de tierras y tomas de fábrica, y la derecha conservadora había decidido ya la muerte de la República. En el mes de marzo, y estoy leyendo ahora, se produce la oleada de ocupación de tierras por parte de los trabajadores agrarios que cultivan de forma tradicional. La Generalitat, que así se llamaba el gobierno de Cataluña, se había restablecido, y aprovechando la autonomía que le había dado antiguamente la República en el año 32, y en mayo se forma un gobierno nacional del Frente Popular presidido por Casares Quiroga y Manuel Azaña, sin H, no como en la película española de Fernando Fernán Gómez, asume el cargo del presidente de la República. En junio ya se observa un auge de la disensión que separa a los sectores sociales, encabezados respectivamente por Prieto y Largo Caballero. Indalecio Prieto, que era un asturiano, era socialista, pero de tendencia bastante derechista, y Largo Caballero, que es justicia decir, Gómez, nos hemos llevado la sorpresa con Largo Caballero, un socialista que nosotros creemos que es reformista, un hombre muy honesto y la verdad uno de los pocos dirigentes políticos de la izquierda que se van a salvar en esta situación. Había habido usted sabe que hubo un momento en que Trotsky le reclama a Andrés Nin la política de ir hacia la fracción de Largo Caballero, y que durante un periodo el PAUN la lleva adelante y logran cosas extraordinarias con la Juventud Socialista. Después pierden el rumbo de esa política y las Juventudes Socialistas son entregadas casi mansamente a manos del Partido Comunista, ¿no? Apunten este nombre, Largo Caballero, porque es un descubrimiento que nosotros ignorantes no lo conocíamos. Ahora, repasando libros de historia, vemos una figura, era de origen obrero, era un socialista autodidacta, dirigente de la UGT. Así es, y que era muy popular, le llamaban el Lenin español. Era un hombre centrista, todavía no se planteaba dirigir la revolución social, pero sí era un hombre muy sensible al pedido de las masas. A medida que las masas obreras empiezan a desarrollar esta política expropiatoria, él empieza a acompañarla, y desde el gobierno es el único prácticamente que las apoya. Y bueno, ya vamos a seguir. Le doy datos que corroboran lo que usted está planteando. Del libro de Raymond Carr sobre la Guerra Civil Española, dice, hasta el 15 de junio del 36, estamos hablando, se registraron por enfrentamientos, huelgas, conflictos, etcétera, 269 muertos, 1.287 heridos, 160 edificios religiosos fueron totalmente destruidos, otros 251 sufrieron daños, hubo 113 huelgas generales, estallaron bombas en las oficinas de los partidos políticos y los periódicos fueron devastados y saqueados. Es decir, había una situación revolucionaria, se venía una situación revolucionaria.
Apunten bien los que andan pregonando situaciones revolucionarias por todos lados. Esto era una revolución. Así es. Bueno, tenemos que agregar también otro hecho. Se declara a fines de junio, una gran huelga de la construcción en Madrid, donde interviene nuestro amigo Buenaventura Durruti, que era un anarquista de armas llevar, y que la resuelve muy fácil. El comité de huelga le pide que intervenga la CNT-FAI, que era la Confederación Anarquista, y Durruti lo que hace es empezar a justiciar patrones de la construcción. A los 3 días se gana la huelga. Era lo que se llama ahora, dicho sin ironía, el terrorismo proletario. Es decir, Buenaventura Durruti era un terrorista proletario en el sentido que él no hacía actos terroristas si no estaban supeditados a decisiones del movimiento obrero o a luchas específicas del movimiento obrero. No es que él iba a ir o matar a tal persona porque se le ocurría, sino que participaba de la vida obrera y luego actuaba violentamente, que era prácticamente la única manera que sabía actuar don Buenaventura. Bueno, con esta situación es asesinado Calvo Sotelo. Esto es utilizado por la derecha también para hacer una degollina en la zona de Valencia. Y el día 17 de julio se subleva la guarnición de la Plaza Norte Africana de Melilla, que justamente estaba comandada por Francisco Franco, extendiéndose la revolución a la península a partir de las siguientes horas. El 19 se forma un gobierno presidido por José Giral, que decide la entrega de las armas al pueblo contra el pronunciamiento militar. Los frentes militares se establecen sobre un territorio español dividido, mientras que la zona dominada por los militares sublevados se establece en un nuevo orden autoritario el 1 de octubre. Vamos a decirlo más claramente, esto es el inicio de la guerra civil, un intento de golpe de Estado por parte de Franco, las fuerzas de derecha, es decir, el ejército, Queipo del Llano, Sanjurjo, que era el verdadero líder de este golpe, que pero muere en Portugal. Pero viaja en avión y se le cae el avión. Es ahí donde Franco empieza a cobrar prevalencia. Y lo que se llama, lo que Giral acá dice, el historiador, que decide entregar armas al pueblo, no es otra cosa que lo que ya sucedía en las calles. El pueblo asalta los cuarteles y toma las armas de por sí. Es una situación de derecho, porque el gobierno llama a confiar en los militares. Sí, es la crisis del gobierno de la República. Justamente el levantamiento se produce porque el gobierno republicano no puede dar respuesta a las demandas que la derecha le hace de frenar el auge y la movilización de los sectores obreros, anarquistas. Así es, en España una situación de lo que se llama en sociología y en historia un doble poder. Hay 2 poderes, uno el de la calle, el de los obreros, y otro el poder estatal constituido, el del ejército. Esto termina, antes de irnos al corte vamos a plantear la situación. El golpe fracasa por la movilización del pueblo, no del gobierno. Heroicamente, con miles de muertos, detienen a los golpistas, y en las principales ciudades de España, Barcelona, Madrid, Valencia, en la propia Gijón, porque en Asturias estaba tomada por los franquistas, detienen a los militares. Entonces Franco, en ese momento novísimo dirigente del golpe, queda prácticamente con el poder en lo que se llamaba antes Castilla la Vieja, Extremadura. ¿Qué es Castilla la Vieja? Vamos a decir algunas ciudades, Burgos, Palencia y algunas ciudades tradicionales, el sector más atrasado de España, Extremadura, el sector más pobre de España, y en parte de Asturias, en Oviedo, Galicia, queda en poder de los franquistas, de los rebeldes, y las grandes ciudades industriales quedan en poder de los republicanos, pero más que del gobierno, en comité de defensa, como se llamaban, de obreros y campesinos, organizados fundamentalmente por socialistas, anarquistas y los comunistas, que ahí empezaban a tener cierta figuración, porque era un partido pequeño pero que va a crecer rápidamente. Digamos, también para situarnos en qué clase de golpe fue el de Franco, era un golpe que casi los militares habían rechazado toda participación civil, es decir, no tenían, la derecha española, los militares no tenían ni los militares tenían confianza en la derecha española, y que ya se había creado la Falange.
utilizando un lema que era de Ortega y Gasset. Un gran franquista, hay que decirlo. Así es, el filósofo inspirador de Grondona. Así es, tan caro a los sentimientos de Grondona. Utilizan una famosa frase de Ortega que es: España es una unidad de destino en lo universal. Es decir, ya expresan de alguna manera el acercamiento ideológico con el fascismo, con el nazismo, en el sentido de una unidad y el tradicionalismo, la recuperación de cuestiones tradicionalistas y de un futuro venturoso e imperial. Bueno, así dividida España en los dos sectores, el sector nacional y el sector republicano, nos vamos a un corte para volver a recordar el heroísmo español. Se armó el jaleo nomás, se armó lo que fue la guerra, lo que fue propiamente se llamó la Guerra Civil Española. Déjeme contarle que, Gómez, que la República enfrenta esta guerra en condiciones extraordinariamente débiles. No tenía ejército, el ejército era el golpista, el enemigo justamente. Tenía, sí, muchas bandas y, como dicen acá, mucho corazón en la clase obrera que asaltaba los lugares de la policía, de la Guardia Civil y los destacamentos militares para robar armas, pero no era un ejército entrenado, no tenían tanques y carecían totalmente de aviación. La aviación va a ser formada por el gran intelectual y novelista francés André Malraux, que junta no sé cómo 30 aviones en Francia y los lleva a la República. Es decir, las condiciones militares de la República económicas y eran extremadamente pobres, y llevaba todas las de perder, pero vamos a recalcar el heroísmo y las ganas de luchar que tenía esta clase obrera, que impide, más allá de lo que el gobierno republicano le pedía, impide el golpe. Yo quería contarle un caso, que era cómo se detiene a Franco en Madrid. Franco ya creía que ganaba el golpe, viaja de Ceuta, justamente de las colonias africanas, y le habían cuenta que le habían preparado un caballo blanco para entrar en Madrid, y resulta que tiene un escollo. La CNT-FAI, comandada por Buenaventura Durruti, lo detiene en la ciudad universitaria. Días peleando con fusiles de fabricación casera, detienen un ejército armado y profesional, compuesto mayormente por moros. Es decir, los moros eran, según cuenta la leyenda, muy buenos soldados, no porque fueran eficientes técnicamente, Gómez, sino porque en sus creencias musulmanas les recordaban siempre, decían los republicanos, que si morían en España iban a resucitar en África. Entonces no le tenían miedo a la muerte, eso lo cuenta la leyenda. Y entonces Buenaventura Durruti arma de manera improvisada un grupo de obreros que se parapetan en la ciudad universitaria, en el noroeste de Madrid, y justamente le frustran esa entrada triunfal con caballo blanco
a Franco. Buenaventura Durruti, uno de los grandes agitadores de la CNT-FAI, tuvo una historia en un leonés muy valiente, tuvo una historia internacional también. Usted sabe que estuvo en la Argentina y aquí para recaudar fondos para los presos políticos no se le ocurrió otra cosa que asaltar el Banco de la Nación Argentina, la sucursal San Miguel, yo creo que en el año 31, y lo agarran con tanta mala suerte que lo agarran. Bueno, y vamos a contar después cómo se libera en la Argentina. Es una historia emocionante de solidaridad obrera. Vuelve a España y sigue peleando. Buenaventura Durruti muere de una manera muy estúpida, cuenta Diego Abad de Santillán, su amigo, un argentino. Usted ha vendido libros de Diego Abad de Santillán, hermosos libros de historia argentina. Probablemente una de las mejores escritas. Así es, Diego Abad de Santillán, que era un argentino que va a pelear a España y se transforma en el secretario de prensa, digamos, de Durruti. Cuenta que Durruti muere de una manera muy estúpida, después de pasar por el frente de Aragón y de haber expropiado no sé cuántas tierras. Tenía un arma casera sin seguro y se le escapa un tiro y lo mata. Ustedes escucharon que Chicho Sánchez Ferlosio en una canción habla de los tres amigos, los tres anarquistas, Durruti, Ascaso, que era Joaquín Ascaso, que es el que lidera la revolución en Aragón, la revolución campesina, y después vamos a hablar, en el 37, masacrado por las propias tropas aliadas, entre comillas, de la República, y García Oliver, que era un hombre muy prestigiado, y por eso ahora le voy a dar la palabra a usted, pero que toma otro camino. García Oliver, contra lo que decían siempre los anarquistas, acepta un puesto en el gobierno, el ministro de Justicia, y llama a la CNT-FAI, la organización anarquista, a participar de los gobiernos y a disciplinarse a nada menos que a Indalecio Prieto y Manuel Azaña, al punto que hace un acuerdo con Companys, el presidente de la Generalitat, que lo había reprimido a los anarquistas en Barcelona durante mucho tiempo. Firman un acuerdo. Bueno, Oliver toma otro camino, ¿no es cierto? Yo creo que usted se quería referir a eso. No, yo a dos cosas. Una, que la valentía, el coraje, digamos, en la Guerra Civil Española estuvo en los dos lados, ¿no? Usted cuenta esta anécdota, yo no quiero aparecer acá como un panijerista de los llamados nacionales. Gómez franquista, que yo conozco, algunos Gómez que eran... No, por suerte tengo antecedentes que dan... ¿De su línea vasca o de su línea...? De mi línea gallega, dos tíos abuelos que fueron brigadistas en la Guerra Civil, así que de ahí venimos. Pero no, eso no quita señalar algunas. Por ejemplo, sorprende a todos los historiadores, etcétera, el hecho de que los nacionales hayan logrado imponerse en Andalucía rápida y fácilmente. Y eso se debió a la audacia y al coraje de Queipo del Llano, un general franquista de un coraje realmente extraordinario. Después lo vamos a ver más adelante en algunas acciones que la verdad asustan, Le digo que no sería bueno tenerlo enfrente a esos personajes. Me quedó que del lado de la República todo débil y coraje, pero del lado de los franquistas, Gómez debe reconocerlo, que podría ser que Queipo del Llano tuviera valor, estaban toda la ayuda militar y económica de Hitler y de Mussolini. No, pero le digo, en el momento del golpe de Estado... nuestra historia está coja. Andalucía era un punto fuerte, que no tenía que caer, supuestamente. Cayó rápidamente. En horas se quedan con pero Andalucía. Es que estaban desorganizados. Sí, los errores del gobierno republicano son muy grandes. Déjeme decirle algo a favor del gobierno republicano, porque le venimos pegando con todo. El gobierno republicano toma dos medidas que son también detonantes de este conflicto. Una es la reestructuración del ejército. Usted sabe que Azaña, todos los españoles, es una característica del pueblo español, ¿no? La grandilocuencia en el hablar. Azaña se vivía haciendo gala del odio que tenía contra las fuerzas del atraso y del oscurantismo en España, que para él eran la Iglesia y el ejército, y era ministro de guerra. Entonces tomó una medida muy 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 importante, que fue la reestructuración del ejército. Pasó a retiro
al 70% de los generales del ejército. El ejército quedó reducido a 10.000 hombres. Sí, pero cuando estalla la guerra vuelven todos. Bueno, está bien, pero le quiero decir, esa medida del gobierno de la República, que es una medida progresista, por supuesto es un gobierno débil que no termina nunca de llegar al hueso, pero también démosle lo que tiene, ¿no? Algunas medidas importantes se habían tomado. Esa es una. La otra es, bueno, ya la hemos señalado, la de la Iglesia. Separa la Iglesia y el Estado. No, y aparte, el gobierno de la República, usted sabe que da la ley del divorcio en España en el año 30. Y la ley del aborto. Y la ley del aborto. Defendida en el año 32 por Federica Montseny, otro personaje, una anarquista de la CNT catalana, que tendríamos que hablar Pero mire, hablando de mujeres, a mí me gustaría, porque esta historia tiene dos carriles, uno la historia de los libros, fechada, cronológica, y otra la de los recuerdos personales de doña Celina Asenjo Fuello, esta joven y guapa de 93 años, socialista, luchadora, que ahora nos va a contar, Gómez, porque acá hay un lugar muy especial para las mujeres españolas, cómo es que llega a hablar la primera mujer en Asturias en un mitin socialista y cómo ella cuenta de manera emocionante cómo se funda el sindicato de costureras, y estamos hablando de principios de la dictadura de Gil Robles, el Bienio Negro, allá por el año 31, 32, 33, perdón. Vamos a escucharla a doña Celina. Entonces decían sindical. Y oí que estaban hablando de que iban a un pueblo que había por allí, en la aldea, y dije, escúchenme, todos tienen organización sindical, ¿y por qué las mujeres no tenemos una organización sindical? Y dice, porque las mujeres todavía no se atrevieron. En broma, todavía no se atrevieron. Yo, pues, tenemos que pensarlo, porque mire, yo conozco mujeres que están trabajando gratis. No les pagan lo que les corresponde, no tienen aguinaldo, no tienen ningún beneficio. Y si tuvieran una organización, supongo que los iba a defender. Y Barreiro me miró y me dijo, bueno, tú que tanto hablas, ¿por qué no haces una cosa? El sábado, que celebramos el mitin, ven con nosotros y tú hablas a las mujeres. A mí, la verdad, me gustó la idea. Y digo, bueno, lo voy a pensar. Llegué a casa y me acuerdo que con una cara de risa me contestó mi padre y le dije, ¿sabe lo que me dijo Barreiro? Dice que, tipo, ¿por qué no iba el sábado con ellos y yo hablaba a las mujeres para que se organizaran? Que me harían más caso. Digo, no sé qué hacer. ¿A usted qué le parece? Y mi padre dice, a mí la idea me gusta, la idea me gusta, pero ¿qué les vas a decir? Nunca me olvidé la pregunta. ¿Qué les vas a decir? Ah, bueno, pues entonces, si estás de acuerdo por mí, fui y les dije que iba. Y fui. Fue la primera vez que en Asturias una mujer habló del sindicalismo. Hablé un cuarto de hora. Cuando empecé, que habló otro antes que yo, y cuando me correspondió a mí, que me levanté para hablar, sinceramente lo digo, no vi nada. Se me oscureció el mundo. Aquella valentía se me... Pero a medida que iba hablando, me animé. Y a partir de entonces, anduve siempre de propaganda. Porque les gustaba, pero otras iban por curiosidad, por saber. Y estaba lleno de mujeres. Al poco tiempo formamos la Sociedad de la Aguja. La Sociedad de la Aguja. Claro. Claro, de las costureras. Sí. Qué lindo nombre, ¿eh? Y en esa época todavía no había esa sociedad más que yo conociera más que en Madrid, que era dirigida por dos hermanas
que se llamaban Claudia y Luz García. No se me olvida el nombre. Nos costó, ¿qué cree? Claro que sí. ¿Qué nos costó? Las veces que me tuve que enfrentar con los patronos, porque no cedían. Usted recorría los talleres de costura y sastrerías, y, organizando solamente mujeres o también hombres. Mujeres y hombres, el ramo. Yo iba por los pueblos, las llamaba, las traía, después juntas conversábamos. Cuando se formó éramos 10. No teníamos ni para comité, pero hicimos un comité, siempre dirigidas por Barreiro y por otro compañero nuestro que se llamaba Otero. Y nos hicieron una huelga los patronos. Bueno, la hicimos nosotros, pero nos despidieron a una hermana mía y a la hija de un anarquista. Las despidieron del trabajo. Entonces teníamos que ir a la huelga. Había que sacarlas, había que ponerlas otra vez en el puesto que estaba. Y yo era la que iba a dar la cara con los patronos y discutíamos. Y les pedimos eso porque ellos quisieron, porque por ponerse en contra nuestra de principio. Lo primero que les pedimos fue que volvieran las dos compañeras al trabajo, bajándole los días perdidos y poniéndolos en el mismo lugar que estaban. Subieron el grito al cielo. Entonces sí que enloquecieron. No y no. Y bueno, no. Eran justo que caían las fiestas. No. No hay trabajo, no hay arreglo. Y fueron a la huelga. Fuimos a la huelga y fueron a buscarnos. ¿Y la huelga fue buena? Sí. ¿Fue fuerte? Fue fuerte porque iban todas las mujeres. Fueron todas mujeres y hombres. La huelga la ganamos. Después de terminada la guerra europea, en febrero de 1919, la huelga que comienza con la empresa de energía eléctrica la canadiense se extiende hasta convertirse en huelga general en todas las industrias de Barcelona durante 44 días. En diciembre de 1919, la Federación Patronal crea los llamados sindicatos libres o amarillos, formados por esquiroles, delatores, rompehuelgas y por pistoleros cuya misión consistía en dar muerte a los dirigentes sindicales y a los obreros recalcitrantes. Bueno, esta vieja canción A la huelga madre, que canta este grupo anarquista que versiona, grupos punk que versionan viejas canciones españolas, los hemos dicho, en homenaje a nuestra invitada Celina Asenjo.
que nos relató la huelga justamente de la Sociedad de la Aguja, no dejo de maravillarme con ese nombre, Gómez. Es verdad hermoso, que es hermoso. comparado con los nombres que tiene nuestro sindicato, que es lleno de siglas incomprensibles a veces. Igual nos llama a la reflexión. Tenemos una parte coja en nuestro análisis, que es la parte internacional. Habíamos dicho al principio que en España es la palestra donde se miden las fuerzas de las grandes potencias que luego van a desencadenar la carnicería del año 39 al 45. Es ahí donde empiezan a medirse las nuevas armas y las nuevas formas de lucha, de lucha bélica. Y entonces debemos dar un panorama, porque la República no solo estaba débil económica y militarmente, sino débil en el apoyo internacional. Los rebeldes, o en este caso los falangistas, los fascistas, los franquistas, contaban con el apoyo inestimable en dinero y en armas de lo que se llamó el Eje. Prácticamente la guerra a España es lo que fuerza el acuerdo entre Mussolini y Hitler. Se crea el Eje prácticamente ahí, sí, para ayudar a España. Hitler aprovecha primero para hacer un acuerdo económico con las zonas liberadas por Franco, obtiene hierro, pero a cambio de eso manda lo mejor que tenía en artillería y estrena lo que van a ser la poderosa aviación nazi. Ensaya en España, concretamente en la zona del norte, en la Vascongada, los bombardeos masivos. Por ejemplo, Guernica, en febrero del año 1937, que prácticamente hiere de muerte a la resistencia vasca contra Franco, que era una resistencia sui generis, porque, digamos, aquí los vascos no eran ni republicanos ni socialistas, sino que peleaban por la república bajo una promesa tácita, no muy clara, de autonomía, sí, y eso es lo que lo define. De hecho, rechazaban y perseguían a los socialistas en su territorio y a los anarquistas y a los comunistas, pero bueno, son reprimidos terriblemente por la aviación a nazi, lo que le posibilita que luego el ejército de Franco, al mando del general Mola, tome las ciudades de Bilbao y Vizcaya y San Sebastián, luego de haber destruido y dejado reducido a cenizas a Guernica. Todo el mundo conoce esa obra maestra pictórica del siglo XX de Picasso, justamente llamado el Guernica, en homenaje a los muertos de esa ciudad vasca, que por otra parte era la capital religiosa del País Vasco. Estaban ahí las iglesias más viejas de la Vascongada. Italia, por otra parte, manda 4 brigadas, cada brigada tenía 3.500 soldados, perfectamente pertrechados y disciplinados. Bueno, igual los italianos nunca se distinguieron por su heroísmo. Le va mal, pero pusieron su granito, porque bueno, en Guadalajara, hay que decirlo, reciben una paliza monumental sí, en Guadalajara, una ciudad española del sur de Castilla. Hay que decirlo de una vez. Franco le dice a Mussolini: serán rojos, pero son españoles, como diciendo, tienen huevos. Así es. Y los derrotan, pero sin embargo ayuda esto de los italianos, porque son los que toman también, después los mandan al norte, y luego de que los alemanes hayan destruido con bombardeos, esta táctica la van a seguir utilizando los alemanes en la Segunda Guerra, con los bombardeos en Holanda y en Inglaterra, y en Rusia. Digamos que no fue la misma la actitud de las llamadas democracias occidentales, fundamentalmente de Francia e Inglaterra. Vergonzoso, porque supuestamente estas democracias, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, debían apoyar a la República, es decir, no a un gobierno fascista. Se veía venir que el enfrentamiento con el Eje, con Alemania e Italia, para estas potencias, sin embargo, tiene una actitud cobarde y hasta poco previsora, porque ellos no... Por el caso de Eden y Chamberlain, que eran los dirigentes del gobierno inglés, directamente declaran la neutralidad y dicen que no es tema de ellos, sin ver que justamente el triunfo de Franco daría vía libre al ataque directo, como sucedió en el 39 de Alemania contra Inglaterra y Francia. Lo de Francia ya es lamentable, porque había triunfado hacía poco tiempo el Frente Popular, es decir,
una organización similar a la que gobernaba en España, es decir, una unidad de socialistas comunistas con republicanos. Era la gran estrategia de Stalin, ya es el otro personaje que va a aparecer en la Guerra Civil Española, de unir los partidos obreros con la burguesía para supuestamente frenar justamente el avance del fascismo y de los nazis. Sin embargo, León Blum, el republicano que sale presidente electo por el Frente Popular en las elecciones justamente del 36, que en principio dice que va a ayudar a la República, se reúne con Eden y con Chamberlain, los políticos ingleses, y se asusta, dice no vamos a quedar aislados de Inglaterra, no, y bueno, y recoge el carretel y no ayuda. La ayuda de Francia que a la República, que fue muy grande, fue extragubernamental. Así es. Usted sabe fueron que... de los sindicatos, los partidos obreros y sobre todo de la intelectualidad, representada en primer lugar por André Malraux y muchos... Bueno, ya vamos a hablar. Usted sabe que justamente le iba a señalar eso, que si bien institucionalmente las democracias occidentales abandonaron a la República Española y después la guerra civil despierta la solidaridad, la admiración y el deseo solidario de infinidad de intelectuales en todo el mundo y de algunos personajes que uno quizá por sectarismo a veces demasiado acendrado encuentra como sorprendente. Por ejemplo, usted sabe que quien hizo declaraciones de apoyo a la República Española fue John Kennedy en Estados Unidos, diciendo de que era católico, por supuesto, diciendo que había que apoyar al gobierno de la República porque el gobierno de la República tenía un programa económico parecido al del New Deal y que eso era progresivo. Pero lo voy a desilusionar, Gómez, rápidamente. Este John Kennedy a usted se refiere no era otro que el padre de los Kennedy, que era un viejo malandra mafioso que hizo su dinero. Pero le voy a contar una anécdota. Él era embajador yanqui en Inglaterra, John Kennedy, y lo echan, es decir, Roosevelt lo saca de la embajada, le dice que vuelva a Estados Unidos porque había manifestado su simpatía por los nazis, porque como buen irlandés, como irlandés suponía de que los nazis iban a ayudar a Irlanda, y entonces estas son las partes donde John Kennedy empieza a acomodar su política diciendo, bueno, me equivoqué, pero está bien, como testimonio de la repercusión que tenía. No, de lo profundo que caló y lo que golpeó la Guerra Civil Española en todo el mundo. Especialmente en los intelectuales, fue impresionante. Usted sabe que Benny Goodman, ese incomparable músico de jazz, daba recitales para recaudar fondos para la República Española. Usted lo habíamos mencionado a Paul Robeson. Sí, Paul Robeson. Ya vamos a hablar. Robeson dio más que recitales. Usted señaló a André Malraux. Hemingway escribió una de sus mejores novelas. ¿Por quién doblan las campanas? Así están referidas a la Guerra Civil en España. Y los intelectuales italianos, ingleses, Arthur Koestler, Orwell. Alemanes. Efectivamente. Alemanes, Thomas Mann. Participaron inclusive muchos de ellos en las brigadas internacionales. Que jugaron un rol. No solo organiza la aviación débil, casi eran unos aeroplanos endebles que no servían para mucho, apenas para asustar a algunos campesinos, pero bueno, fíjese que es un civil, un museólogo, un especialista en arte antiguo, como era Malraux, y un novelista, escritor de grandes novelas, La condición humana, La esperanza. La esperanza justamente relata los hechos de la Revolución Española, pero tenía que ser un civil el que organizara la aviación española, la aviación republicana. Pero tenemos que decir también, Gómez, que hay otro protagonista que no puede ser eludido acá porque tiene fundamental importancia en el desarrollo de la guerra civil, casi diría que una importancia malévola. Nos referimos a Stalin y a la URSS. ¿Por qué? Porque en determinado momento la URSS, que fue pregonada durante mucho tiempo por sus seguidores, fue, es cierto, casi la única ayuda que tuvo la República. En principio no, recién en noviembre del 36 Stalin define su apoyo a la República Española y
empieza a terciar en la guerra enviando armas y asesores militares. No es tanto los hombres que envía, porque no es más de 500 rusos los que van, pero que cumplen un rol de asesores militares, pero fundamentalmente de policías políticos. De policía, son los que crean el servicio interno de información. Chantajeando permanentemente al los jóvenes españoles, parafraseando a los jóvenes argentinos, cuando venía alguno de los líderes comunistas, decían, guarda que viene la yuta. Fueron los que organizaron la policía interna, sí, los servicios de informaciones, el rol más nefasto. Hay testimonios de anarquistas catalanes que dicen que le temían más a la policía organizada por los soviéticos interna en las regiones de la República, que a los propios enemigos franquistas. Ya nos vamos a detener en eso en el próximo programa, me imagino, ¿no? Vamos a mencionar todos los temas que nos quedaron afuera para el próximo programa. Déjeme decirle lo que dijo, lo que escribió, mejor dicho. Solo ahora yo he conocido ese sentimiento de libertad, esa impresión de huida sin límites, de disposición para el cambio absoluto. Ahora no escribimos la historia, la hacemos. Creo que resume de alguna manera el sentimiento que debe haber invadido a todos esos intelectuales que vivían una época, la verdad, donde la conciencia de Europa estaba un poquito adormecida como mínimo. Se venía la horda parda y la guerra civil española echó gasolina y fósforos a la imaginación, al deseo y a la fuerza y a la necesidad de pelear por buenos ideales de muchos intelectuales. Pero tenemos que hablar ahí concretamente, y lo vamos a hacer en otro bloque, de las brigadas internacionales, que fue un episodio heroico particular de la guerra, y muestra de internacionalismo, una palabra que hoy poco se escucha. Creo que el internacionalismo tiene su herida de muerte, esta propiedad, esta cualidad obrera de ayuda hacia todas las trabajadores del mundo, justamente en la Guerra Civil Española. Yo creo que entre Franco y la propia URSS matan los últimos organizaciones internacionalistas que hubo en el siglo XX. Pero déjeme de apuntar más sobre la URSS. La URSS toma partido, o Stalin, vamos a hablar claramente, toma partido por la República, pero de una manera chantajista. Es decir, él supeditaba la política de ayuda a la República en no contrariar a sus aliados de Francia e Inglaterra. Por lo tanto, su política no era de revolución, era de detener las tomas de las tierras y de fábricas, era sino de ganar la guerra. Es decir, él planteaba el estalinismo, lo que se planteó fue, primero ganemos la guerra, después hagamos la revolución. Es decir, ganemos la guerra para hacer una revolución, cuando en realidad las fuerzas populares españolas lo que se planteaban es, hagamos la revolución y así ganamos la guerra. Sí, además decía explícitamente, ganemos la guerra para instaurar una república burguesa. No es el momento de la lucha por el socialismo, queriendo dar confianza a su política de frentes populares y además consecuente con la política de ese periodo del estalinismo. Dos razones que le voy a dar, Gómez, para decir que con aliados así era difícil que la República ganara. Es que la URSS no solo condiciona su apoyo a la política táctica de acuerdos con Inglaterra y Francia, que ya habían dado la espalda a la República Española, sino que cobra a cambio el oro de la República, es decir, más de 510 toneladas de oro parten de España a la URSS en condiciones por el pago de armas que, contrariamente a lo que hacía Hitler, que probaba las nuevas armas y así ensayaba la nueva guerra que iba a desatar, Stalin le mandaba rezagos de la guerra de Crimea, es decir, una guerra en 1905, lo que había quedado del zarismo, más algunas, hay que decirlo, algunos aviones, en determinado momento la única aviación que había en la República, que eran unos pocos aviones, 30 o 40 aviones, dejaron de ser los de André Malraux para transformarse en los aviones rusos, pero siempre con una política de chantaje. Es decir, la URSS Stalin es el que causa la caída de Largo Caballero para poner un agente de él, directo Negrín, que es el que desanda el camino de Caballero, es el que anula las expropiaciones de fábrica y de tierras, es el que trata de tender una mano conciliadora con la Iglesia y fundamentalmente con la burguesía internacional. Pero no solo eso, déjeme decirlo, el otro rol nefasto de la URSS, de Stalin, es el rol de policía interno que cubre, que
va a desatar lo que se llamó el fin de la revolución dentro de las propias filas de la República, que va a ser el fatídico mes de mayo de 1937, que vamos a hablar después de escuchar. Déjeme decirle, vinculado a la política de Stalin, hay en un libro de Negrín, son unas memorias de Negrín, cuenta una charla con Jesús Hernández, que era alto dirigente del Partido Comunista, después secretario de Educación del Gobierno de la República Comunista. Así es, que después recuerden este nombre porque Comunista. Jesús Hernández lo vamos a recordar porque es un testigo privilegiado de ciertas infamias que se cometieron. Bueno, Negrín cuenta que Hernández, cuando lo proponen a Negrín, en lugar de Largo Caballero, le dice: a usted lo proponemos porque no es comunista, porque usted es amigo del Partido Comunista. Porque si fuera comunista no podríamos proponerlo como presidente, pero ser amigo del Partido Comunista no es poca cosa. Le confiesa a Jesús Hernández en la política, una política que después conocimos nosotros, los camaradas de ruta, los amigos. Para ponerlo a Negrín en el gobierno, primero necesitaron echarlo a Largo Caballero, que como dijimos era el dirigente más sensible a los reclamos obreros. Caballero es el que se niega a pedido la URSS. Voy a contar esta pequeña anécdota antes de escuchar una canción catalana. La URSS le reclama al gobierno republicano, a cambio de provisión de armas, que eche al POUM, que era un partido obrero de la unificación marxista, catalogado de trotskista, aunque no eran trotskistas, y a los anarquistas del gobierno, le pide que los reprima, y Largo Caballero dice en una reunión de ministros, que se lo pide el embajador de Rosenberg, que luego va a ser fusilado por Stalin, el embajador ruso, y él le dice, adelante de todos los ministros, a la calle, lo echa. Los españoles somos pobres, pero no seremos asesinos de nuestros hermanos. Refiriéndose que el gobierno de la República no quería transformarse en el verdugo justamente de los anarquistas y socialistas que peleaban en Cataluña. Esto le provoca la caída de Largo Caballero, porque Rusia plantea claramente que si sigue Caballero no va a ayudar más. El 15 de mayo justamente renuncia Caballero y ya con el gobierno de Negrín atacan a Cataluña, que era el epicentro, y lo que va a ser casi el fin, es decir, mayo del 37 significa casi el fin de la revolución. El comienzo del fin. Así es, pero como estamos hablando de Cataluña, vamos a escuchar una hermosísima canción tradicional y combativa catalana. Escuchémosla. Bueno, después de escuchar El Segador por un coro popular catalán, queremos aclarar un poco qué fueron esto de las brigadas internacionales que usted mencionó. Fueron quizá el más grande y quizá el último ejemplo de internacionalismo que dio el movimiento obrero internacional en el siglo XX. Las brigadas internacionales no eran más y ni menos que militantes obreros y de izquierdas, a veces republicanos o demócratas convencidos, que dejaban sus propios países para ir a pelear del lado de la República. Esto en principio, cuando estalla la guerra civil, se hace de manera individual y empiezan a ir directamente a acudir a las fronteras muchos franceses, muchos ingleses para tomar las armas en contra de Franco.
pero ya a fines del 36 se empieza a organizar en los sindicatos y partidos de izquierda de toda Europa la ayuda y la organización y el reclutamiento de trabajadores. Tenemos que decir que fueron casi 25.000, según André Malraux, casi 25.000 los brigadistas internacionales. Había 15.000 franceses, 5.000 polacos, 5.000 anglo-norteamericanos, donde estaba nuestro amigo Paul Robeson, por ejemplo, y el propio Hemingway, que las apoyaba, aunque no era brigadista, la pasaba tomando manzanilla, pero apoyaba de afuera, escribiendo. 10.000 belgas, había balcánicos y 3.000 germanos italianos. En principio las brigadas internacionales llegaron desarmadas y fueron armadas en la propia España con fusiles rusos muy viejos. Tuvieron un lugar de llegada que era Albacete, en una zona cerca de Murcia. Ahí se entrenaban y empezaron en principio eran el comando, estaba dirigido con una gran influencia de comunistas, en primer lugar del Partido Comunista Francés. Ahí empieza a tener repercusión internacional y nacional el que fue histórico dirigente del Partido Comunista Francés, Pierre Toré, pero también había otro que se llamaba Vidal Gaiman y un italiano socialista que se llamaba Rolando Pacciardi. Los italianos participan en las brigadas mucho, porque eran todos los exilados del gobierno de Mussolini, acuden a España con la esperanza cierta de vencer a Franco y de ahí acometer a la reconquista de Italia. Algunos italianos hubiese sido mejor que no participaran, como el caso de Togliatti, por ejemplo, Togliatti, que sí, junto con nuestro ultra conocido Vittorio Codovilla fueron parte de los grandes organizadores de los servicios de informaciones internos de la República. Pero déjeme que le diga que estos hombres, que en su mayoría eran intelectuales y obreros, que iban de manera desinteresada, apasionada y valiente a dar su vida por la Revolución Española, sin importarle banderías, ellos no eran españoles, casi ni sabían hablar el idioma español. Fue un movimiento internacional muy fuerte en todo el mundo. Yo recuerdo escenas de me han comentado mi padre concretamente escenas de solidaridad con la República Española, colectas, festivales. Casi le diría que inclusive los primeros recuerdos políticos que yo tengo eran recuerdos de mi padre sobre de apoyo, él era un adolescente, a la Guerra Civil Española, de apoyo a la República. Concretamente, él estaba en el Colegio Salesiano de Salta, los curas, por supuesto, apoyaban a los franquistas y los hacían desfilar y hablaban de que en España estaban ofendiendo a la cristiandad y al propio Cristo, y secretamente un grupo de alumnos secundarios se reunían en el Colegio Salesiano de Salta para organizar alguna colectita, algunos pesitos para mandar a la República en contra de los curas. Y acá es famosa las grandes bataolas de la Avenida de Mayo. Así, en Salta, la vereda izquierda y la vereda derecha que se enfrentaban a garrotazos. Café Iberia con el Café Español. Así es. Que en uno, yo no recuerdo cuál de los dos, uno era franquista y el otro republicano, se agarraban a sillazos, tiros, piedras, todas las tardes en Avenida de Mayo, como le cuadra a un español que reside en la Argentina. Pero déjeme decirle también que Pacciardi, Rolando Pacciardi, que fue un gran organizador de las brigadas y que era un socialista, es expulsado luego. Y ahí empieza el control total de las brigadas internacionales por parte del estalinismo. Déjeme decirle también que la absoluta mayoría de los comandantes rusos y comunistas, no solo rusos, de las brigadas internacionales en España fueron todos fusilados a posteriori por Stalin. Le puedo mencionar el caso de Antonov Ovchenko, el propio embajador que mencionamos, Rosenberg, el valiente general Kleber, que fue junto con Buenaventura Durruti uno de los artífices de la defensa de Madrid, es fusilado en los procesos posteriores al proceso de Moscú, allá por el año 38. También son fusilados los húngaros Seiser, Mateo Salka, el polaco Karel Bierski. Todos estos son llamados a Rusia y son fusilados
acusados de agentes hitlerianos y mussolinianos, lo mismo que por lo cual eran fusilados en Rusia muchos trotskistas, y toda la vieja guardia del partido bolchevique que tomó el poder en el año 17, excepto dos, Molotov y Stalin, y Trotsky, que es matado a posteriori porque estaba exilado, son todos fusilados por Stalin bajo la acusación de ser agentes de Hitler. Le agrego a eso un dato más, que es solo a los hechos agregarlo, no cambia nada lo que usted dice, que es el caso de Kolsov. Kolsov organiza un congreso de escritores, y en ese congreso de escritores hay un ataque realmente abyecto al novelista francés André Gide, y se lo acusa de trotskista. Kolsov, como acostumbraba el estalinismo en ese momento, a los gritos lo increpa diciendo hay que decir sí o no al fascismo, y acusa a Gide de trotskista. Este mismo Kolsov posteriormente lo llaman a la Unión Soviética. Usted sabe, conoce la historia de los llamados. Cada llamado era una sentencia de muerte. Ya es divino. Lo acusaron de agente de Hitler y lo pusieron. Así es, efectivamente. Bueno. Cada vez que sonaba el teléfono en España y sonaba el teléfono en algún dirigente del Partido Comunista, el dirigente del Partido Comunista temblaba porque tenía miedo de que sea un llamado. Sobre las aguas retumban los cañones sobre las llamas. ¿Qué será? Ay, ¿qué pasará? ¿Qué estará pasando? La Marina Española que está luchando. ¿Para qué tantos humos, tantos faroles? Si nuestros marineros son españoles, ¿qué será? Ay, ¿qué pasará? ¿Qué habrá sucedido? Que en el campo pacioso todo extinguido. ¿Qué será? Ay, ¿qué pasará? ¿Qué habrá sucedido? La Marina Española que ya ha vencido. Frente al cabo de Palos sobre las aguas retumban los cañones sobre las llamas. ¿Qué será? Ay, ¿qué pasará? ¿Qué estará pasando? Bueno, se nos acabó el programa, Gómez. Es un programa muy desordenado, la cantidad de material y tan apasionante que tenemos mucho miedo de haber dejado las cosas por la mitad, a medio explicar, y quizá haber transmitido muy poco de esta pasión y heroísmo que reflejó el pueblo español para combatir por su libertad. Queremos anunciar que el próximo programa vamos a continuar con esto de manera más ordenada. Nos quedan temas terribles para tratar, por ejemplo, la famosa historia de los niños, de los 5.000 niños españoles que fueron a la URSS, las dos versiones que existen, esta historia es espeluznante. Queremos ampliar el tema de las brigadas internacionales, queremos contar la historia de Andreu Nin, asesinado en el fatídico mayo. Sí, mayo del 37, hay que extenderse sobre mayo del 37 en Cataluña porque es un elemento fundamental de la derrota de la República, me parece. Así es, y queremos tratar las conclusiones, qué pasa después con Franco, va a gobernar durante 36 años a España con mano de hierro y continuando matanzas. Sí. Queremos también, nos queda hablar de los anarquistas, por ejemplo, en las regiones liberadas por los anarquistas, como la colectivización, las batallas heroicas como la del Ebro, la batalla de Teruel. Sí, la de Jarama, por ejemplo, que usted hacía referencia a las brigadas internacionales, donde muere el 50% de los brigadistas. Ahí mueren muchos yanquis. Hay una canción que hoy no vamos a pasar de las brigadas internacionales de la brigada Abraham Lincoln, la que participó Paul Robeson, cantada en inglés, que se llama el Jarama Valley, una canción hermosa, el Valle del Jarama. Y supongo que también hablaremos de la paradoja de un país que en el año 31 ni siquiera sus seguidores rescataban el retorno de la monarquía, que hoy es un país monárquico, y que el amigo Semprún Maura, lo voy a empezar a llamar Semprún Maura desde ahora,
dice alegremente de que los españoles han resuelto ese problema, esa trivialidad de discutir monarquía sí o no. Bueno, déjeme que antes que nos vayamos, tenemos un llamado de Eugenia de Parque Patricios que nos pide pasar este chivo, una obra que se llama Casting solo para niños prodigios, en el Teatro San Telmo, Cochabamba 415, los domingos a las 20 horas y el sábado a las 22 horas. Y los viernes, sábados y viernes a las 22 horas. Espectáculo a la gorra. Le agradecemos a Martín Troncoso y a su abuelo Joaquín Solano. Le agradecemos también a nuestra productora Mónica Calderón, que nos trajo muchísimo material. Y bueno, vamos a seguir hablando de la antesala de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y del pueblo heroico y cojonudo español. ¿Me deja decir una trivialidad antes de irnos entre tantas cosas terribles y grandilocuentes? Un mensaje para mi hija. Bueno, porque no le voy a poder hablar por teléfono. Si necesita dejarme la nena para que se la cuide, que mañana me la lleve a mi casa. Que no va a haber bombas ni jaleo.